En Clave Online, episodio 1. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. En Clave Online es el programa, el podcast en el que hablaremos de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media y de todas esas claves, técnicas, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te ayudarán a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de sinapsisactiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Antes de nada decirte que tenemos un ebook gratuito en sinapsisactiva.com donde puedes descargar la guía para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio potente. Espero que te guste. Hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar a tu cliente ideal en LinkedIn. Pero antes, como te decía en el episodio 0, cuando esto solo era un embrión de idea, hicimos algunas preguntas, sobre todo a los suscriptores de Sinapsis y también a mi comunidad en LinkedIn y en Twitter, sobre todo, donde os lanzábamos un cuestionario y os preguntábamos qué os parecía la iniciativa de montar este podcast. Como os decía en este episodio 0, os voy a contar qué me dijisteis allí y qué nos expresabais sobre qué os gustaría aprender y de lo que os gustaría que hablásemos en este podcast. Antes de nada, si tú contestaste a este cuestionario, pues oye, mil gracias, porque gracias a ti esto está ocurriendo ahora mismo. La pregunta era algo así, había varias secciones del cuestionario, pero la pregunta era así como ¿qué te gustaría escuchar en este podcast? ¿Qué te gustaría aprender dentro del ecosistema digital? Os voy a leer algunas de ellas. Como digo, el feedback ha sido muy muy bueno y para nosotros ha sido pues un acierto, yo creo, preguntaros. Fijaros, nos dicen experiencias, casos de éxito, técnicas de venta. Hay otra persona que dice, pues la verdad es que los podcasts que escucho en temas digitales suelen ser bastante sutiles y no profundizan mucho en los temas, me gustaría algo así, pero que sea divertido. Hay otra persona que dice, no sé por dónde empezar, estrategias de contenido para LinkedIn, mejora en el uso de LinkedIn, estrategias de venta y captación de CEOs, CFOs, recruitment efectivo, herramientas, háblanos de Twitch, háblanos de fiscalidad del emprendedor y trámites o cómo delegar en un buen asesor. Esta es muy interesante porque decía cómo empezar un negocio legalmente, dónde inscribirte, cómo legalizar el nombre de tu empresa, un e-commerce, aspectos jurídicos del marketing, tácticas para sorprender a mi comunidad en LinkedIn, consejos muy accionables, estrategias de marketing, Google Ads. Todo empezando por cómo crear una empresa online, tipos de novedades de las redes sociales respecto a la gestión. En fin, ya veis, un montón de respuestas que nos han dado muchas pistas y desde aquí os agradecemos que nos las hayáis puesto en el cuestionario y nos las hayáis hecho llegar. Y ahora vamos con el tema del día. ¿Cómo encontrar a tu cliente ideal en LinkedIn? En este episodio número 1. Esto es una pregunta bastante recurrente. Cuando hablas con alguien que está utilizando LinkedIn, lo normal es que te diga, oye, pero aquí puedo vender, aquí puedo conseguir clientes, aquí puedo hacer crecer mi negocio. Pues claro que sí, sin lugar a duda. Y esto es un sí categórico, vamos. ¿Conoces esas máquinas de juegos para niños donde a través de una polea y una pinza los niños pueden ir a pescar su regalito? Pues te voy a contar que esto no es muy diferente a encontrar clientes en LinkedIn, obviamente. Es solo un símil, ¿no? Pero a continuación lo que vamos a hacer es ver cómo puedes identificar a tu cliente objetivo. Veremos qué es aquello de un buyer persona, que puede ser algo que te suene menos. Si no estás escuchando esto, si estás escuchando esto por primera vez y, has escuchado poco sobre negocios digitales, no te sonará. Y cómo puedes encontrar a tu cliente ideal, a ese buyer persona en LinkedIn, tanto con opciones gratuitas como con opciones premium, ¿vale? Porque muchas veces lo que pensamos automáticamente cuando nos hablan de LinkedIn es, que esto cuesta dinero. No es mentira, siempre cuesta dinero porque aunque sea una licencia gratuita, lógicamente estás invirtiendo tu tiempo. Pero es verdad que con las opciones gratuitas podemos hacer muchísimo, muchísimo, ¿no? Fijaros, yo les decía, oye, ¿os acordáis de la maquinita esta para pescar y ver si sacas tu regalito, ¿no? La típica maquinita de los niños cuando echan una monedita y tienen un objeto reluciente por ahí que se esconde entre kilos y kilos de plástico. ¿Qué es lo que suele suceder aquí? Permitidme la analogía, ¿no?
es que el niño normalmente ve un flamante coche rojo al final de la urna y se lanza por él, del tirón. Es decir, no espera a que papá le diga o mamá le diga mejor vamos a coger este que está más a mano, ¿verdad? Esto ocurre mucho en LinkedIn, aunque te parezca mentira. Lo que solemos hacer es, vamos a pescar, y como no pesco nada, como salgo de LinkedIn sin pescar absolutamente nada, pues posiblemente salgo, no vuelvo a entrar, que es el peor de los, o sea, es el mejor de los casos, o lo que es peor, vuelvo a entrar e invierto el doble de tiempo, pero con la misma estrategia. A ver, LinkedIn es una herramienta súper útil para hacer crecer tu negocio, pero la realidad es que si no tienes una estrategia, vas a invertir mucho tiempo que no va a tener un retorno. En fin, vas a estar buscando aquel coche rojo escondido dentro de kilos y kilos de plástico con esa polea que realmente no tiene ninguna fuerza. Es decir, LinkedIn sí que puede abrir las fronteras de tu negocio, pero si no hablas con la persona adecuada, tus acciones tácticas la verdad es que darán ningún resultado o muy poco. Realmente el esfuerzo va a ser muy grande. Entonces, aquí la clave es, oye, ¿cómo busco a las personas adecuadas? En primer lugar, lo que te diría es, primero, destierra para siempre la idea de que vas a pescar. Y yo siempre digo lo mismo, LinkedIn no es un océano, LinkedIn es un inmenso campo donde arar y sembrar. Así que lo primero que te propongo es, destierra de tu mente la idea de que vas a pescar. No voy a captar, voy a generar conversaciones. En segundo lugar, una búsqueda errónea, por lo general, y la mayoría de las veces, te diría el 99,9% de los casos, parte de una definición errónea. Fijaros, en LinkedIn no hacemos más ni menos que lo que hacemos en el 0.0 o en el mundo no digital, pero con un código diferente. Entonces, para tener éxito, lo que debemos es describir y escribir de forma minuciosa qué es lo que haces en el mundo no digital, en el mundo 0.0. Piensa qué es lo que haces, cómo prospectas en el mundo no digital, porque eso te va a dar muchas claves para implantar una estrategia de digital selling que sea coherente en tu empresa o como profesional independiente. Esto es una secuencia de acciones y que a veces no son necesariamente idénticas en el mundo digital que en el mundo no digital, ¿vale? Entonces, lo primero es pensar, oye, ¿cuál es mi buyer persona? Y bueno, primero os voy a contar qué es esto, si no lo has escuchado nunca, y qué tiene que ver con todo esto, ¿no? Al final, un buyer persona no es ni más ni menos que una representación más o menos gráfica de tu comprador ideal, ¿no? Lo que algunos llaman tu avatar. La realidad, bueno, yo le suelo denominar retrato robot, ¿no? Este es el retrato robot de tu potencial cliente. Por cierto, una pregunta habitual es, ¿cuántos buyer persona puedo tener? Mi empresa tiene un único buyer persona, puede tener uno o más. Lógicamente, si tu tipo de cliente es un único tipo de cliente, un cliente tipo único, ¿no? Pues imagínate, vendemos neumáticos de coche a concesionarios de vehículos, pues evidentemente tu buyer persona es ese concesionario y tienes uno. Pero lo normal, y sobre todo cuando hay servicios, pues es que tú tengas varios buyer persona. Y en algún caso, ese buyer persona a lo mejor quizá no sea el decisor final. Entonces, otra de las claves fundamentales es cuando vamos a describir y a escribir nuestro buyer persona, vamos a pensar varias cosas. Entre ellas, vamos a pensar si realmente este es el decisor final, si es la persona que realmente tiene que tomar la decisión de compra, si ese buyer persona es el decisor final o no es el decisor final. Porque en muchas ocasiones, sobre todo en mercados de servicios B2B, el decisor final no es el buyer persona de entrada, es decir, la persona que va a iniciarnos la conversación quizá no sea aquella que firme nuestra propuesta de servicio. Entonces, para lanzar un mensaje correcto en LinkedIn, primero hemos de identificar muy bien en el mundo no digital, en el mundo 0.0, a nuestro cliente ideal. Y te estarás preguntando, oye, ¿cómo identifico a eso que tú llamas buyer persona o buyers personas? Pues bueno, es muy sencillo. Al final se trata de tomar papel, boli y bloc de notas y comenzar a hacerte algunas preguntas. Mira, puedes empezar preguntándote qué hace esta persona o cuál es su posición en la empresa, qué puede estar buscando en LinkedIn, porque eso nos va a dar muchos indicios respecto al contenido que puede consumir,
cuándo está buscando algo en LinkedIn, es decir, si tiene algunos hábitos, algunas horas concretas, qué tipo de necesidades puede estar teniendo en ese momento, o quizás no en ese momento, pero en los próximos meses, cómo es su vida personal. En el Buyer Persona solemos describir estado civil, sexo, ubicación, responsabilidades familiares, en fin. Si has leído algo sobre Buyer Persona sabrás de lo que te hablo. Sus rangos salariales, la estructura de la empresa en la que está, el departamento o su equipo, a quién reporta y, muy muy importante, al menos yo soy de los partidarios de hacerlo así, una sección de descripción de tu Buyer Persona tiene que decir qué cuestiones suele decidir y qué cuestiones no suele decidir. Recuerda, si no se escribe, no existe. Lamentablemente, muchas de las estrategias están en la cabeza de las personas, de los emprendedores o de los directores generales o de los directores de desarrollo de negocio, pero no están escritas. Entonces, esto lo que produce es llevarte a muchísimos errores, a que no todas las personas en la empresa entiendan que ese Buyer Persona es uno determinado, o incluso puedes llegar a confundirlos. Puedes llegar a no ver claro quién es esa persona a la que estás hablando. Entonces, lo más importante es que esto lo escribamos. Y una vez que lo hayas escrito, aquí ya sí toca pasar a la acción y toca pasar a LinkedIn. ¿Cómo busco a mis Buyer Persona en LinkedIn? Como os decía al principio, LinkedIn es una herramienta freemium. Si no os lo he dicho, os lo digo ahora. Esto significa que tiene una parte gratuita y una parte premium. Obviamente, si tú funcionas con la cuenta gratuita, pues tendrás un tipo de alcance, un tipo de funcionalidad, y los usuarios que pagan una cuenta premium pues tienen otra serie de funcionalidades mucho más ampliadas o una funcionalidad mejor. Entonces, con la versión gratuita de LinkedIn, por supuesto que podemos empezar a buscar a nuestro Buyer Persona. Fijaros, tenemos más de 700 millones ya de personas en el mundo que están en LinkedIn. Y yo te diría, en España aproximadamente ya serán unos 14, 15, una cosa así. Es decir, el 80% de la población activa en España está en LinkedIn. Con lo cual, uno de los errores habituales que me encuentro muchas veces con clientes es: oye, yo creo que mi Buyer Persona, cuando empezamos a hablar de Buyer Persona, no está en LinkedIn. Bueno, pues permíteme primero que lo dude, porque realmente, como veis, el 80% de la población activa en LinkedIn es mucho porcentaje, son muchas personas. Con lo cual, entonces, en el buscador vas a encontrar muchas posibilidades. Te diré que es una de las funcionalidades que habitualmente menos se usan, porque posiblemente cuando entras a LinkedIn ves tu muro, ves tu feed, ves las publicaciones, etcétera. Pero bueno, es importante resaltar que hay una funcionalidad, porque LinkedIn al final no deja de ser un buscador, con lo cual hay que explotar esa funcionalidad del buscador. ¿Tengo que hacerlo con una licencia necesariamente premium? Pues no, evidentemente no. Y yo lo que te recomiendo es que empieces a buscar y empieces a explotar las posibilidades del buscador con el buscador gratuito. Fíjate, vamos a verlo un poquito. El buscador lo vas a encontrar directamente en la barra principal. De todas maneras, en las notas del programa te dejo un post donde vas a poder ver paso a paso cómo hacemos las búsquedas para que puedas encontrarlo fácilmente. Para comenzar a hacer una búsqueda, realmente lo único que tienes que hacer es darle un criterio de búsqueda. Imagínate que yo voy a ese buscador y pongo directores de marketing y hacer un enter y automáticamente aquí me da un resultado de búsqueda, ¿vale? Cuando yo busco, puedo aplicar una serie de filtros. Normalmente aplico un filtro que puede ser personas, puede ser empleos, si estoy buscando empleos, publicaciones cuando estoy buscando publicaciones de personas, puedo buscar empresas, puedo buscar universidades, puedo buscar también eventos y grupos. Y luego pues encontrarás una pestaña por ahí alrededor que te dirá todos los filtros. En definitiva, lo que quiero decirte es que la opción gratuita tiene bastantes opciones de filtrado para empezar a ir segmentando y empezar a buscar a tu Buyer Persona aquí, ¿vale? Para enriquecer la búsqueda también puedes utilizar operadores booleanos. Aquí no te voy a dar el detalle de qué son los operadores booleanos, pero al final, bueno, es el álgebra de Boole famoso, que es el que construye sobre las bases de Internet y de la informática en general, yo creo, ¿no? Es el famoso operador yes, or y not.
Pero bueno, lo veremos en otro podcast, en otro episodio, porque es bastante amplio e interesante el asunto. Cuando tenemos una estrategia de crecimiento de red, sí que es importante que tengáis en cuenta que posiblemente nuestro foco deba estar en el segundo grado de conexión. También hablaremos de los grados de conexión en otro episodio. De esta manera yo puedo ir generando mis búsquedas y puedo ir filtrando por todos esos criterios que os he comentado antes. Personas, contactos, ubicaciones, empresas actuales, en fin. Cuando he diseñado una búsqueda y a medida en que le he dedicado más tiempo, porque esto es otra cosa importante, queremos y buscamos el resultado, pero no queremos ni buscamos el esfuerzo de conseguir ese resultado. Yo creo que como cualquier acción de marketing, ¿no? Nos gusta ver cómo hemos llegado hasta ahí, pero hay que pensar en el camino. Y el camino aquí no es ni más ni menos que pensar realmente en cuáles son esos criterios de búsqueda, y yo os diría que el 85-90% del tiempo los tienes que emplear realmente en pensar qué criterios vas a utilizar y cómo vas a segmentar. Porque si no, de igual forma, como dijimos antes, un error o una mala definición nunca va a dar un buen resultado por necesidad, con lo cual dedicad mucho tiempo a pensar la estrategia y a pensar cuál es la táctica de segmentación que queréis llevar a cabo, porque si no estaréis perdiendo el tiempo buscando cosas que realmente no os interesan, que esto suele ser una de las cosas que los clientes se quejan habitualmente. Oye, es que busco aquí pero no encuentro nada. Claro, porque la definición de la búsqueda está mal hecha. Defínelo y defínelo si puedes. Digo yo, o sea, yo esto al principio en papel y boli, o sea, vas a ver cómo te abre la mente y cómo empiezas a pensar en criterios que realmente luego vayan a dar resultados. Pero no te lleves a la herramienta una solución que no está bien definida, porque no te va a dar ningún resultado en absoluto. Muy interesante. Una vez que tenemos guardado, o sea, una vez que tenemos realizada esta búsqueda, una vez que hemos definido bien los criterios de búsqueda, una vez que hemos visto si vamos a filtrar por persona, por empresa, si vamos a utilizar un operador booleano para que nos busque una coincidencia o una negación, lo siguiente que puedo hacer es guardar la búsqueda que he realizado. Y aquí es muy sencillo, porque justamente a la derecha de tus resultados, como os decía, os dejo el post para que lo veáis, vas a encontrar un cuadradito donde te dice crear alerta de búsqueda. Lo que hace ese cuadradito es realmente decirte que esa búsqueda está guardada y te va a dar pues una alerta semanal, posiblemente con coincidencias en tu email. Con lo cual, fijaros lo potente que es LinkedIn. Hemos definido la búsqueda una vez y después de haber definido esa búsqueda la podemos guardar para repetirla tantas veces como queramos. Por eso os digo que lo primero que tenemos que hacer es una buena definición, porque si no estaremos repitiendo siempre el mismo error. Muy importante, cuando tú haces una búsqueda con una versión gratuita, las búsquedas son limitadas. Es decir, no puedo buscar de forma ilimitada con la versión gratuita. De hecho, cuando haces demasiadas búsquedas, lo que hace LinkedIn es ponerte un velo por delante de los resultados para que no los puedas utilizar. ¿Por qué? Porque LinkedIn estará identificando que realmente estás utilizando su herramienta para hacer prospección comercial con fines comerciales. Y lo que te va a decir, lógicamente, porque LinkedIn vive, además de tener nuestros datos, vive de lo que los clientes le pagan por las licencias premium, lo que te va a decir es que actualices a una licencia premium y sobre todo dedicada a ventas. ¿Cuáles son esas opciones premium dedicadas a ventas? Pues hay varias, pero la más potente se llama LinkedIn Sales Navigator. Necesito hacer búsquedas muy refinadas, necesito segmentar mucho mi audiencia, necesito segmentar mucho y ir hasta que yo consigo encontrar a mi buyer persona, y las opciones gratuitas ya las he agotado. Pues oye, tienes una opción muy interesante que es LinkedIn Sales Navigator. Al final, LinkedIn Sales Navigator es una aplicación incluso totalmente diferente a LinkedIn. Esto es una aplicación directamente de búsquedas. Aquí no vas a encontrar un muro, vas a encontrar un muro, pero no está pensado ni mucho menos para utilizarlo como muro. Está pensado más que nada para que tú puedas identificar a tus clientes, seguirles la pista de alguna manera y que puedas intentar, además de que es un buscador mucho más potente que el estándar de LinkedIn, también para que puedas ir siguiendo la pista de tus posibles cuentas o las posibles cuentas objetivo o empresas objetivos.
Entonces, LinkedIn Sales Navigator al final lo que produce es una posibilidad de segmentación muchísimo más amplias. Os voy a contar qué campos encontramos en Sales Navigator y cómo podéis segmentar, aunque ya digo que lo habitual y lo que yo recomiendo fundamentalmente es que explotéis las capacidades de la versión gratuita, que son muchas. Pero algunos filtros, para que os hagáis una idea de lo que os hablo, podemos filtrar palabras clave. En la opción gratuita las podemos filtrar, pero de manera totalmente, digamos, más engorrosa. Aquí podemos ir directamente a un campo que es palabras clave. Podemos generar y diseñar listas personalizadas para búsquedas concretas. Imaginaos que yo tengo 2 o 3 buyer persona, ¿no? Pues yo qué sé, director de marketing, director de desarrollo de negocio y director general o CEOs. Vale, pues para cada uno de ellos yo podría hacer una lista personalizada para que en el momento en el que necesite intentar generar conversación y interactuar con ellos, esa lista personalizada pues ya tiene preconfigurada la búsqueda. Entonces me va a resultar muchísimo más fácil. Otro, actividad de posibles clientes y cuentas. Os estoy contando, digamos, los más llamativos. Por ejemplo, también puedo filtrar por número de empleados. Ya sabéis que el número de empleados pues a veces tiene mucho que ver con la facturación, con lo cual si tienes un público objetivo o buscas una empresa con un público objetivo, una empresa objetivo con una horquilla de facturación, pues probablemente esto te puede ayudar a poder verlo, ¿no? Bueno, y luego pues además los que ya tenemos en la versión gratuita, que es ubicación, relación, industria, universidad, idioma de perfil, nombre, apellidos, en fin, un montón de funcionalidad. LinkedIn Sales Navigator ha sacado una funcionalidad nueva que es el mapa de cuentas. ¿Y esto qué es? Esto realmente está recién salido del horno y no es ni más ni menos que LinkedIn, con los perfiles que tiene la compañía en LinkedIn, intenta elaborar, digamos, un mapa, un árbol de decisores para que en el caso de que tengas contactos dentro de la empresa sepas o tengas una especie de mapa por dónde pueden ir los tiros en cuanto a las decisiones. A mí me parece una funcionalidad muy interesante, vamos a ver cómo evoluciona, pero me parece muy, muy interesante porque ya sabéis que en B2B habitualmente nosotros tenemos, pues depende del producto o servicio, pero habitualmente entre 6 y 7 decisores para una decisión. Depende, ya digo, de cómo sea tu producto, si es una compra más compulsiva, más reflexiva, ¿no? Que lo habitual suele ser lo segundo. Con lo cual, esta funcionalidad sí que, si tienes Sales Navigator, investígala porque es muy, muy interesante. Podemos analizar, entre otras cosas, la tendencia en número de empleados o si está pensando en contratar esa compañía o no. Información de cuentas objetivo para identificar a tu cliente en LinkedIn, en qué departamentos y cómo se distribuye el crecimiento por función, en fin, algunas funcionalidades que yo creo que pueden darte muchas pistas a la hora de identificar a ese cliente objetivo, a la hora de identificar a ese buyer persona. Como digo, hoy las herramientas no son un problema. La cantidad y la calidad que tenemos de herramientas es brutal. Y hacer esto mismo con métodos tradicionales, pues imagínate el trabajo que puede suponer. Quizá ya te esté ocurriendo porque lo estés viviendo, ¿no? La cantidad de tiempo que uno tarda en buscar su tarjetero e investigar algunas de las personas que pueden ayudarte a ayudarles con tus servicios realmente, ¿no? Tanto en LinkedIn como en Sales Navigator yo creo que puedes encontrar un aliado muy potente, pero no lo olvides. Realmente lo importante es la estrategia, no la herramienta. Si en la herramienta tenemos una solución mal definida, lo que estaremos llegando es a una solución mal definida a escala. Con lo cual, esto es precisamente lo que queremos evitar. Además, ten en cuenta que la estrategia de social selling no se improvisa y cada mensaje está perfectamente medido en función de eso, en función de la estrategia. Si empiezas a desplegar tu táctica y realmente no has definido la estrategia, pues ya digo que vas a estar escalando un error a 700 millones de personas o al alcance que dé tu búsqueda en el cliente objetivo. Por lo tanto, resumiendo, definamos muy bien la estrategia, definamos muy bien los criterios de búsqueda, definamos muy bien los criterios de segmentación, definamos muy bien los criterios objetivos a la hora de buscar a tu buyer persona,
agotemos las posibilidades de LinkedIn en su versión gratuita, valoremos la opción de LinkedIn Sales Navigator. Fíjate, una cosa que no tenía preparada, pero te la voy a dejar en las notas del programa. Te voy a regalar un enlace gratuito. Bueno, realmente no te lo voy a regalar yo, te lo va a regalar LinkedIn porque se lo pone a disposición de todos los usuarios con perfil en LinkedIn para que lo puedan probar. Y de esta manera puedes ir viendo un poco cómo te apañarías con esta herramienta, que la verdad es que pues funciona de maravilla y yo creo que puedes empezar a investigar, aunque sea en inicio, este mes gratuito para empezar a identificar a tu buyer persona en LinkedIn, que como siempre digo, a veces no tiene por qué coincidir de manera exacta su título, su posición en su tarjeta de presentación con la forma o la manera en la que se muestra en LinkedIn. Y además, posiblemente no sea el decisor final, pero sea alguien con quien interese generar una conversación para llegar a encontrar a tu buyer persona final. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio potente directamente en synapsisactiva.com. Y ahora sí, si te ha gustado, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.